Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de la importancia que tienen nuestros puntos críticos, o digo nuestro control de agua, ¿no? En esta sección crítica que se da, estas secciones de control para los diferentes tipos de flujo, en especial para el flujo supercrítico y para el flujo subcrítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos pues esta sección de control para lo que es el flujo supercrítico. Y nosotros, ¿por qué tenemos esta sección crítica de control? Porque aquí se está generando precisamente el tirante crítico. De ahí se está desarrollando esta curva, en este caso es una curva S2, ¿no? Y bueno, luego está continuando y luego se precipita. ¿Y cuál es la importancia, pues, de estas secciones, ¿no? Nuestras secciones de control, que a partir de ellas es de donde nosotros calculamos, ¿no? Nuestro flujo gradualmente variado, cuando calculamos, pues tiene que tener el inicio en estos puntos donde sabemos exactamente el valor. De esta forma, de repente, si yo quiero saber en alguno de los puntos, ¿no?, cuánto es el valor que se tiene, pues lo voy a obtener a partir de este punto, ¿no? Porque de repente a partir de un punto de acá, en este sentido, pues no sabría o no podría saber cuál sería el valor que se tuviera a ese punto, ¿no? O sea, mis cálculos hacia ese punto, por ejemplo, de esta zona de donde no sé más el valor que vaya a tener, pues son más inciertos, ¿no? En cambio, yo puedo estimar si el tirante, la distancia y las características a partir de mis puntos de control, en este caso de una sección crítica de control. Esto para un flujo supercrítico. Para un flujo subcrítico, esta sección crítica de control más bien se encuentra aguas abajo, como aquí, ¿no? Este es un flujo gradualmente variado, pero es un flujo subcrítico y que luego está precipitándose. Este necesariamente al precipitarse va a tener que pasar por el tirante crítico en algún momento, para luego pues pasar a este flujo que es supercrítico, ¿no? Ya del chorro prácticamente. Y lo mismo, para calcular cualquier elemento que yo quisiera saber en el desarrollo de mi flujo gradualmente variado, pues lo voy a hacer en este sentido, ¿no? La distancia es de aquí, ¿no? Por eso cuando iniciamos nuestros cálculos, pues iniciamos de este punto hacia el otro extremo, porque aquí en algún momento se va a dar, por ejemplo, nuestro Y normal, y hay algunas restricciones en nuestros métodos, ¿no? Para no usar el valor, y pues sería más o menos un porcentaje, ¿no? Y bueno, el caso más concreto es pues de repente antes de una rápida, ¿no? Nosotros tenemos ahí un flujo de un canal que está viniendo en flujo subcrítico y luego está pasando aquí al flujo supercrítico, ¿no? Entonces aquí tenemos el tirante crítico. Para la sección de arriba, la sección de control crítica está pues aguas abajo, ¿no? Y para la parte de la rampa, la sección crítica de control está aguas arriba, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, son curvas que hemos visto con frecuencia. Y por ejemplo, acá también tenemos ya el control de agua superficial, ¿no? Justo lo que vamos a ver hoy día, que son pues estas compuertas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una compuerta. Entonces, este también es un punto de control, en este caso artificial, pero del que yo puedo saber cuánto es el tirante aguas arriba, ¿no? O sea, yo puedo calcular cuánto es Y1. También puedo calcular Y2 y a qué distancia se encuentra ese tirante Y2, ¿no? De la vena contraída. Entonces, pues, este también, en este caso la compuerta, pues viene a ser igual un lugar donde yo puedo conocer los valores y los cálculos, por ejemplo, para la curva S3 que está dándose acá, igual se van a dar en ese sentido, ¿no? Porque de acá yo conozco, pues, cuánto es la vena contracta, cuánto es el tirante de Y de la vena contraída, y de ahí seguidamente yo puedo calcular
la curva S3. Y lo mismo, de este punto para aguas arriba, pues yo puedo calcular los elementos de la curva S1, ¿no? Que va a ser entre Y1 y el resalte hidráulico, ¿no? Y también puedo controlar, o bueno, también puedo saber el resalte hidráulico y pues su conjugada, ¿no? Entonces, a partir de la compuerta yo podría conocer hasta dónde se da el inicio del resalte hidráulico, ¿no? Entonces, es la importancia de estos puntos de control. Lo mismo de acá. Yo puedo saber pues cuánto mide aquí, ¿no? Por mi sección de control que está dándose en este lado, ¿no? Entonces, siguiendo, aquí tenemos un sistema de control, o un sistema de canal con estos puntos de control, incluyendo este artificial, donde tranquilamente podemos hallar los valores de todos los elementos que vemos aquí. ¿Qué es lo primero que hemos hecho cuando trabajamos estos canales? Pues primero vamos a calcular Y sub C, ¿no? El tirante crítico. Dependiendo, si cambian de geometría, pues será un Y distinto, ¿no? Pero yo lo puedo calcular, ¿no? Luego podemos calcular los Y normales para cada tramo. Para este tramo, para este tramo, para este tramo. Todavía no estamos pensando en la compuerta. Simplemente estamos calculando los Y normales para cada tramo y el Y crítico, ¿no? O los Y críticos. Luego de eso, también, por ejemplo, ya me pongo a analizar esta primera parte. Entonces aquí ya estoy viendo este punto de control crítico, ¿no? Aquí. Acá hay un cambio de pendiente, de una pendiente suave a una pendiente empinada. ¿Y cómo me está dando eso? Precisamente la relación de los tirantes normales y críticos, ¿no? Ahí está mi primera curva M2. Acá se está produciendo el tirante crítico. Salimos a la curva S2. Y todavía venimos acá, ¿no? En esta parte, pues, va a haber un cambio de régimen, porque aquí está súper crítico, ¿no? Con el tirante normal que estaría llegando, pero en un momento dado, debido a la apertura aquí de nuestra compuerta, pues este flujo aguas atrás de la compuerta va a elevarse. También sabemos hallar esas fórmulas, ¿no? Sabemos hallar Y1, sabemos hallar Y2 por las fórmulas de la compuerta, sabiendo pues la apertura que se tiene ahí, ¿no? Sabiendo cuánto se abre esta compuerta, podemos calcular esos elementos y teniendo este Y1, entonces nosotros podemos saber pues cuánto también sería el resalto hidráulico. Entonces, ¿cómo va a salir el resalto hidráulico? Este resalte hidráulico va a tener como primer tirante conjugado pues el Y normal, ¿no? Que es el conocido, acá yo conozco este Y. Entonces yo voy a tener el Y1 que va a ser igual al Y normal, ¿no? El Y1'. Y después de este, pues yo voy a poder calcular el Y2', o sea, el conjugado. Entonces voy a obtener este valor. Y cuando obtenga este valor, voy a compararlo pues con Y1, que por otro lado ya calculé con mi compuerta. Entonces, la curva que se va a producir aquí, la curva S1, ¿qué curva va a ser? La que esté entre el Y conjugado y Y1 de la compuerta. Entonces, una vez que he calculado esta longitud de curva S1, recién sabré pues a dónde está, ¿no? Calculo la curva S1 y recién veo a dónde está terminando el resalto hidráulico y luego como tengo los dos tirantes conjugados, pues sabré a dónde comienza, ¿no? Está bien, así que todo esto lo podemos calcular. ¿Qué no podríamos calcular? Por ejemplo, esta es una longitud larga, ¿no? Donde se desarrollan todos los N's. Lo que no podemos calcular es el lugar donde empieza YN
y dónde comienza el resalto hidráulico. Este pedacito no puedo calcular. ¿Y por qué? Porque yo de este lado voy a calcular la curva S2 hasta un punto dado. De este lado voy a calcular, y hemos visto, la curva S1, ¿no? Porque vamos a sacar el valor de Y1, y luego vamos a saber que el resalto hidráulico sí comienza en el YN, comienza ahí y termina pues en el conjugado, y después yo hallo la curva y todo y llego hasta este punto, ¿no? Así que esta distancia hasta el inicio del resalto hidráulico también la conozco. Pero pues yo no voy a saber cuál es la distancia que hay entre el Y normal y este punto, porque no hay nada que me dé referencia, a menos que me dieran una distancia total entre la compuerta y el inicio de la curva S2. Si me dieran esta longitud, ahí sí yo puedo calcular esta, ¿no? Porque restaría DL, restaría menos la longitud de S2 y menos la longitud del resalto hidráulico y menos la longitud de la curva S1, ¿no? Entonces, esto recién me daría este valor entre el punto donde, o me estimaría el valor donde se está formando el Y normal y donde está iniciando mi resalto hidráulico. Ahora sí podría saber, siempre y cuando me den pues una distancia entre la compuerta y el inicio de la curva S2. Mientras no me den eso, lo único que puedo calcular son las longitudes de curva y la longitud de resalto hidráulico, pero esta zona quedaría sin conocer, porque no hay nada que me indique, ¿no? Entonces, saliendo de la compuerta, yo puedo calcular también hacia aguas abajo la apertura, por tanto también puedo calcular Y sub 2, o dependiendo de los datos que nos den. Entonces, si yo calculo acá Y sub 2, voy a tener que comparar cuán diferente es con el Y normal. Entonces, si ese Y sub 2 de la compuerta, ¿no?, la vena contraída, es menor a Y sub n, en este caso supercrítico, entonces mi tirante, como son longitudes largas, va a tender a otra vez a tomar el valor de Yn. Recordemos que cuando no hay ningún tipo de interferencia, pues mi flujo tiende a tomar el valor del tirante normal, ¿no? Y cambia pues cuando hay algo que lo altera, ¿no? Entonces, si está saliendo de aquí de la vena contracta, aguas abajo, pues va a tender a volver a tomar el valor del tirante normal, ¿no? Y usualmente en estos ejercicios nos dicen de que hay espacio para que se den todos esos cambios, ¿no? Entonces, pues, se va a generar esta curva S3. Esa curva S3 va a estar ¿entre quiénes? Entre el Y sub 2 de la vena contraída de la compuerta, que es un número que yo puedo conocer, y el Yn, que ya lo conozco de ese tramo supercrítico, ¿no? Así que puedo saber esa longitud, ¿no? Hasta dónde termina S3. ¿Y cuánto sería desde la compuerta hasta donde termina S3? Pues eso sería la longitud de la vena contraída, que también es fórmula, ¿no? La puedo conocer, más la longitud de S3, ¿no? De la curva S3. Ahí sería hasta donde termina la curva. Yo puedo también ahí conocer esas dimensiones. Y bueno, en este caso, pues, está llegando a este punto de cambio otra vez de pendiente, y aquí estamos viniendo de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Y ese cambio hace que aparezca el resalto hidráulico, ¿no? Lo mismo que ha pasado acá. Acá también está viniendo de un flujo supercrítico, y pues esta compuerta está reteniendo el fluido, por tanto el tirante se está elevando y se está convirtiendo esta parte en un flujo subcrítico, y es por eso que ha aparecido pues ahí el resalto hidráulico, ¿no? Y lo mismo acá. Acá también está bajando con flujo supercrítico, pasa allá también acá al cambio de pendiente,
por tanto el tirante se va a elevar. Entonces estamos teniendo pues aquí, luego de una longitud, otra vez el tirante normal, que es un régimen subcrítico. Por tanto, de supercrítico a subcrítico también aparece otra vez el resalto hidráulico. Y lo podemos calcular tomando primero el resalto hidráulico como YN, y luego analizamos el Y sub 2, ¿no? Si es un resalto hidráulico barrido, volvemos a recalcular, y ya también con Y sub 2 de la parte de atrás, y aquí se produce, por ejemplo, una curva como esta. En este caso, en inicio fue calculado como un resalto hidráulico barrido, pero ¿cómo es el comportamiento del resalto hidráulico barrido? No es este, ¿no? No es este, sino el comportamiento de ese resalto hidráulico barrido es que todavía desarrolla una curva antes de iniciar y terminar con el tirante a la altura del tirante normal. Y esta curvita que todavía se desarrolla es la curva M3, ¿no? ¿Y cómo hallamos ese Y1? Pues poniendo como dato Y2, que va a ser igual a YN, en este caso, de la pendiente suave, ¿no? O sea, un flujo subcrítico. Conocido ¿no? Recién recalculamos y hallamos Y1. Entonces, la curva M3, ¿entre quiénes va a estar? Entre YN del tramo supercrítico y este Y1, que es el conjugado de mi resalto hidráulico aquí, ¿no? Entonces, todo esto se puede hallar. ¿Qué sería si es que más bien hubiera salido el ahogado? Si hubiera salido el resalto hidráulico ahogado, pues hubiera tenido el valor, ¿no? Empezaba acá y hubiera venido hasta acá. Más bien un valor menor al tirante aguas abajo. Si ese fuera el caso, o si ese hubiera sido el caso, pues no recalculamos, pero sí cambiamos de lugar. ¿No? No vamos a recalcular, se queda con el valor de Y1 igual al Y normal y Y2 el valor que salió, ¿no? Un valor menor al tirante normal, y lo que hacemos es cambiar de lugar, que quiere decir que ese resalto se va a producir aquí, en el tramo anterior, ¿no? Y de ahí recién empezará el resalto hidráulico y tendrá pues una altura hasta donde sale, ¿no? El Y2 conjugado, y ese Y2 todavía tiene que entregar hasta la altura del tirante normal. Entonces ahí aparece una curva más, pero esa curva se está desarrollando en el tramo anterior y sería una curva S1. ¿Está bien? Eso hubiera pasado si hubiera sido un resalto hidráulico ahogado, pero en este caso fue un resalto hidráulico más bien barrido, ¿no? Esas dos posibilidades también habíamos visto en unas diapositivas anteriores. No teníamos ahí al final de esas diapositivas justo estos casos, ¿no? En este caso es pues una pendiente empinada con una suave, ¿no? Y se da esos posibles casos. O bien la curva KM3 y luego el resalto, o bien acá se forma tras el resalto y luego la curva S1, ¿no? Más bien en la parte superior. Esas serían las dos formas que se puede dar en este sector. Y luego, pues aquí venimos y lo que tenemos es el Y normal. Entonces todavía se va a desarrollar el Y normal en un tramo y vemos que el final es una caída libre. Entonces aquí estamos en un flujo supercrítico y ya pues un chorro, ¿no? Entonces, acá estamos con el flujo todavía subcrítico. Quiere decir que cuando vaya a cambiar de régimen va a pasar necesariamente por el tirante Y crítico. Por tanto, también yo puedo calcular el valor de M2 en este sentido, ¿no? Y lo mismo, de acá hasta el final del resalto hidráulico yo lo puedo calcular.
Aguas abajo yo puedo calcular desde y sub c hasta donde inicia más o menos el yn, ¿no? También puedo calcular. Lo que no puedo calcular es el punto entre el resalto hidráulico, que ya es yn, y la trayectoria de yn. Eso no puedo calcular, a menos que, como en este caso, me den una longitud total. Si me dieran una longitud total, yo aquí le resto la longitud de curva de M3, le resto la longitud de curva de M2 y le resto la longitud de curva del resalto hidráulico. Ahí sí puedo conocer este espacio, ¿no? Este espacio. Ahí sí se puede conocer. Mientras no me den una longitud total y solo me digan que es una extensión grande, pues no puedo yo decir cuánto es que se extiende el girante normal. Pero todo lo demás lo podemos hallar. ¿Está bien? Como estamos viendo aquí, primero tenemos que sacar todo lo que son Y normal y Y crítico. Una vez que los tenemos definidos con qué tipo de flujo es cada tramo, ya podemos ir a ver el análisis entre tramo y tramo o el análisis con una estructura, como es este caso, la compuerta, ¿no? Está bien, así que todo es calculable, ¿no? Pero así en orden. Primero definir el tipo de flujo y luego los elementos, por ejemplo aquí, ¿no? Entre tramo y tramo, Y sub c. Luego venimos acá y hay que calcular los valores para la compuerta, o sea, Y1, Y2, ¿no? Y de acuerdo a eso analizar aguas arriba, aguas abajo, ¿no? Y así llegamos pues a trabajar, ¿no? Pero todo es siguiendo, no siguiendo simplemente, sino hallando los puntos donde se conoce, ¿no? O donde se puede conocer los valores exactos, como la compuerta y los cambios dependientes o las caídas libres, ¿no? O los cambios pues que se tienen aquí. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio y tenemos lo siguiente. Nos dice, realizar el análisis del perfil de agua y realizar el esquema cualitativo de las posibles curvas a presentar en el sistema de canales de la figura. Y nos dice, se tienen los siguientes datos. Caudal en el sistema 80 metros cúbicos por segundo, coeficiente de Manning 0.028, pero aquí todos tienen su coeficiente de Manning, ¿no? Cada tramo. Y nos dice que la sección transversal es rectangular, la base es de 8 y la profundidad al pie del vertedero es de 1,5. Aquí está. Acá hay un vertedero y al final hay un reservorio. Y también tenemos la cota de agua. Los esquemas tenemos aquí, pues en la parte inferior tenemos la cota de agua que es de 4 metros. Entonces, aquí ya tenemos pues los elementos y lo que nos toca es comenzar. Primero hay que analizar los tramos. Miren, aquí dice barraje con disipador de energía horizontal. Quiere decir que aquí S es igual a 0. Por tanto, en este tramo no se puede calcular YN. YN es infinito, ¿no? Si revisamos esa parte de las curvas, pues para lo que es las curvas horizontales, YN es infinito, ¿no? No se puede calcular, pero sí se puede calcular Y sub c. Pasamos en el siguiente tramo. Acá sí podemos calcular YN. Y bueno, Y sub c. No nos dice que cambia la sección, ¿no? Nos dice que es una sección para todos, o al menos no nos hace ninguna mención de que va a variar. Por tanto, Y sub c va a valer para todos los tramos. Entonces, una sola vez calculamos y este va a valer para todos los tramos. Y luego tenemos pues aquí el YN para el tramo 1, tenemos el YN para el tramo 2, tenemos el YN para el tramo 3. ¿No? Entonces ya tendríamos pues para poder empezar nuestro análisis. Y lo primero que vamos a empezar es por el Y crítico. Entonces, ¿cuánto es nuestro valor de Y crítico? Esta es raíz cúbica de
caudal unitario al cuadrado, el caudal unitario es 80 sobre 8, o sea, 10 al cuadrado, ¿no? Sobre 9.81. ¿Cuánto sería nuestro tirante ahí crítico, por favor? A ver, nuestro tirante crítico, si no, no podemos apoyar también con H canales, ¿no? Para poder sacar nuestros valores. Muy bien, gracias, ahí está, 2.1683. Muchas gracias. Listo, entonces eso sirve para todo. A ver, acá tenemos una altura de 4 y esa es casi la mitad, ¿no? O sea, por aquí más o menos. Y aquí es igual, ¿no? Es medio metro más, algo así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir todo nuestro canal por el tirante crítico. Entonces, más o menos así. Y de acá será algo así. Listo, este es nuestro tirante crítico. Ahora hay que hallar nuestros tirantes normales. Para este tramo no se puede hallar, sino para el siguiente. ¿Cuánto sería nuestro tirante normal para nuestro tramo 1, no? Nos podemos apoyar ahí en nuestro H-canal. ¿Cuánto saldría aquí nuestro tirante normal para el tramo 1 con esas características para nuestro tramo 2 y para nuestro tramo 3? De acuerdo a eso, vamos a ver en qué régimen está cada uno de los canales. Y como les digo, ¿no? Si tuviéramos acá una compuerta en medio, igual. Primero calculamos nuestros elementos. Muy bien. Está en 2.8281, ¿no? Entonces, este régimen subcrítico. Entonces, lo puedo graficar con mi línea por ahí, ¿no? Eso quiere decir que en algún lado aquí se está desarrollando el tirante normal. Mi tirante 2, ¿cuánto será el valor que puede salir? ¿Cuánto sería nuestro tirante 2 y en qué tipo de flujo estará? Muy bien, 1.2719, gracias. Entonces será súper crítico, ¿no? Entonces ya estamos viendo aquí, ya estamos visualizando esas curvas que van juntas usualmente en los cambios de pendiente. Aquí ya va a salir pues una curva M2 y una curva S2, ¿no? ¿Por qué? Porque en este punto de control ya se va a visualizar el tirante crítico, ¿no? Ahorita vamos a ver eso y a ver nuestro último, cuánto nos saldrá. Este también debería de salir por las pendientes. Un flujo super o subcrítico, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto sería nuestro tirante normal en el último tramo? $3.13, ¿no? Así que es menor que 4, pero es mayor que el Y crítico, entonces más o menos irá ahí. Y este será pues 3.1343, no, será más bien sub, ¿no?
subcrítico. No será subcrítico, ¿verdad? Subcrítico, muy bien. Entonces ya tenemos la tendencia que van a tener nuestros canales en alguna parte pues de su desarrollo, que va a ser usualmente pues en la mitad, ¿no? Por decir, ahí van a ser las alturas que en algún momento van a tomar nuestros canales. Entonces, luego de este paso, donde ya hemos definido en qué tipo de régimen se encuentra cada tramo, ya vamos a hacer el análisis tramo por tramo. Entonces, para la primera parte, aquí, este es un flujo supercrítico, ¿no? Porque con 1,50 es menor que Y sub C, entonces es supercrítico. Y aguas abajo, ¿no? Saliendo de aquí, vamos a tener el régimen subcrítico, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién va a aparecer entre supercrítico y subcrítico? Va a aparecer un resalto hidráulico, ¿no? Entonces, en este caso se podría dar de la siguiente forma. Inicia en 1,5 y terminaría pues en Y sub F, ¿no? Eso sería lo ideal. Entonces podemos calcular, por ejemplo, igual. Nos ayudamos con nuestro H canales, ¿no? Y lo que tendríamos aquí para nuestro resalte hidráulico 1 le pondremos, porque no sabemos si habrá más, sería suponer que Y1' es igual a 1,5. Entonces, de esa forma, ¿cuánto valdría Y sub 2'? ¿Cuánto valdría Y sub 2'? Si es que nuestro tirante fuera ese, muy bien, sería 2,8281. ¿Es mediante el cálculo o es la suposición que estamos haciendo? A ver, comprobemos. No, aquí solo estoy poniendo el gráfico, ¿no? Pero hay que calcular cuánto será el valor que va a salir. Para Y1', ¿cuánto sería el valor de Y sub 2 conjugado, ¿no? A ver, nos ayudamos en un ratito con nuestro H canales. A ver, acá tenemos 80. Es de 8. Y el tirante habíamos dicho 1,5. Muy bien, 3,01, ¿no? Entonces, sale 3,01. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué tipo de resalto va a ser ese, no? 3,0122, o sea, saldría algo así. Entonces, ¿no? A comparación del tirante normal aquí, es el resalto hidráulico barrido. Y ese, pues, si nos sale, hay que recalcular, porque ¿cómo es que se porta más bien ese resalto hidráulico? Se porta de la siguiente forma. No es que va a salir así como lo estamos mostrando, sino que aquí todavía va a desarrollar una curva. Y en esta curva, pues todavía se va a tener, esto sería el Y1, que sería el 1,5, ¿no? O el y todavía va a ir hasta una altura acá, que sería el Y1 conjugado, ¿no? Este Y1 conjugado. Y de acá recién se va a desarrollar el resalte hidráulico, que sí va a tener ya el valor de 2,82. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos
a poner pues ese valor, porque así es como se da ese resalte hidráulico barrido, ¿no? Cuando se dé ese caso en nuestros cálculos, entonces el comportamiento es todavía aquí un desarrollo de una curva y recién el resalte hidráulico, ¿no? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues para Y2 le vamos a asignar Y normal de aguas abajo. ¿Y dónde se da esto? Esto se da para flujos subcríticos. ¿Está bien? Cuando tenemos aguas abajo el flujo subcrítico, pues es esto lo que debo de hacer. Entonces, como ya estamos viendo por qué estamos haciendo, porque sale mayor, entonces de repente puedan empezar más bien cuando tienen un flujo subcrítico a asignar el valor de Y sub 2' como conocido. ¿Y cuál es? El valor de YN, ¿no? O sea, 2.8281. Y ahora sí puedo calcular el valor de Y1 conjugado, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Estamos recalculando. Entonces, ¿cuánto nos sale ahora sí Y sub 1? ¿No? Aquí hemos hallado un resalte hidráulico barrido. Y recalculamos. Antes que nos sale, a ver nuestro Y1. Debería salir un poco mayor que 1.5. A ver si no aquí. No, en vez de 1.5, nosotros le vamos a colocar el conocido que sería 2.8281. Y nos sale pues 1.6205. ¿Y qué quiere decir? Que va a ser este valor de aquí, ¿no? Y1 todavía es 1.6205. Entonces aquí tenemos una curva. Vamos a jalar aquí. Las curvas horizontales son las tipo H. Entonces curva H. Y el número de curva, no existe el sector 1 porque no hay el Y normal. Entonces la numeración empieza del 2 y del 3, ambos para los diferentes tipos de fluido, ¿no? En este caso, pues para subcrítico y en este de acá para supercrítico. Y en este pues será H sub 3. Una vez que tenemos definido esto, pues este H sub 3 está yendo entre ¿quién? Entre Y, sería el Y del pie de talud, ¿no? O sea, entre 1.5 y el Y que hemos calculado, ¿no? Entonces, esos serían los valores para Y, o sea, entre 1.50 y 1.6205. Esa sería la curva H3. Ahora bajamos aquí a lo que es ya pues el tramo subcrítico y vemos que vamos a pasar de subcrítico a supercrítico. La forma de pasar entre estos dos es mediante el tirante crítico, ¿no? Cuando es al revés es mediante un resalte hidráulico, pero cuando es entre subcrítico y supercrítico son nuestras, o nuestro tirante crítico en este punto, ¿no? Entonces acá viene una primera curva. El tipo de curva para pendientes suaves son las curvas tipo M. Para pendientes fuertes, las curvas tipo S. Y para pendientes
Igual acá otra vez subcríticas, también las curvas tipo M. Y el número va a depender del sector donde esté desarrollándose. Entonces aquí tenemos una curva M y la zona de desarrollo es entre estos dos tirantes, ¿no? Entonces será aquí 1, 2, 3. Y será una curva M2. Luego de este punto de control, que es este cambio de sección, pues también se va a continuar lo que es la curva, pero ya no va a llevar el mismo nombre, ¿no? Continúa acá la curva hasta un punto de y sub n. Y la curva que se tiene aquí también se conoce, ¿no? La curva S. Y por la zona, ¿no? 1, 2, 3. Entonces sería nuestra curva tipo S2. Entonces habíamos dicho que esta parte todavía no la conocemos, pero pues es la zona donde es el tirante normal y en teoría debería de bajar hasta este punto. Y aquí vemos que otra vez tenemos supercrítico con subcrítico. Entonces, supercrítico con subcrítico, al igual que en esta zona, pues se va a formar el resalte hidráulico. Entonces, para saber y analizar este resalte hidráulico, pues colocamos, ¿no? Este será el resalte hidráulico 2. Para nuestro resalte hidráulico 2 vamos a colocar como Y1' igual a Y normal. ¿No? Entonces, ¿y normal de quién? Del flujo supercrítico, entonces será 1.2719. Y con él vamos a hallar el 2 conjugado. Entonces, lo mismo aquí y acá nada más. El tirante conocido, 1.2719. Y nos sale 3.41. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Otra vez nos va a salir el barrido, porque el YN de esta parte es 3.1343. Y ese me sale pues de esa forma. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ay, chicos, sin querer apreté. No. ¿Qué fue lo que apreté sin querer? Ya no importa, ahorita voy a recuperar. Uy, otra vez también me pasó lo mismo. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar ahorita nuestros datos. Por pasar, no sé qué me pasó aquí. Este es nuestro Y normal. Acá nuestro Y normal era en esta parte. Acá era por aquí. ¿En qué momento ha pasado esto? Un segundito. Nuestro Y crítico, que es para todos. Y aquí. Listo. Aquí tenemos nuestros datos. Justo 2.81 era este. 2.8281, ¿no? Este de acá era 3.1343, ahí se está en la pantalla. No sé qué pasa.
Este YN era 1.2719 y nuestro Y sub C, que era 2. Aquí están los resultados. 2.1683. Y ¿qué dato más nos falta? Este que era Y1, que había salido 1.62, no estoy mal. $2.82. ¿Dónde estamos? 82, 81. Este es 1.6205. Y listo. Acá ya estábamos con nuestra curva. M2, este es nuestro flujo supercrítico. Y aquí continúa nuestra curva S2. Subcrítico, este supercrítico, este subcrítico. Y esto continúa hasta acá. Estábamos hallando nuestro resalto. Ahí este es nuestro resalto hidráulico 1. YN1. Entonces los valores de nuestro resalto hidráulico 1, aquí está Y1' igual a 1.6205 y Y2' igual a 2.8281. Entonces aquí estábamos otra vez en el cálculo de el resalto hidráulico con el YN, que es 1.2719, y nos sale 3.41. Entonces, otra vez nos estaba resultando aquí nuestro tirante, nuestro resalto hidráulico 2, con Y1' igual a 1.2719, nos estaba resultando pues 3.4179. Listo. Entonces nos sale otra vez el barrido. Por tanto, tenemos que otra vez recalcular. Y voy a hacer lo mismo que hice en la parte superior, que el verdadero valor de Y2 cuando estamos en el flujo subcrítico debería ser igual a YN, ¿no? Porque este me ha salido un valor mayor que el tirante normal aguas abajo, entonces este debe ser el valor de Y2, debe ser el conocido, y debe ser pues el valor de Y normal del tramo 3 y igual al valor de 3.1343. Con eso yo debo de calcular el nuevo valor de Y1. Entonces cambiamos aquí nuestra ecuación. Y este es 3.1343. Entonces tenemos de 1.4263. Ahora sí, 4263. Entonces eso quiere decir pues que igual no se va a desarrollar de esa forma,
nuestro resalte hidráulico aquí. Y con otro colorcito lo pondré acá. Si no, todavía pues va a haber aquí también una curva, ¿no? La curva va a estar entre IN del tramo 2 y Y1', en este caso va a ser 1.4263. Y de acá recién se va a dar mi resalte hidráulico número 2, ¿no? Entonces, ¿qué curva va a ser esta? La curva que vamos a tener aquí, eso también nos faltaba, ¿no? Así habíamos dejado, curva M, curva S, curva tipo M. También va a ser una curva tipo M. Y la zona sería pues 1, 2, 3. Entonces sería la curva tipo 3. Lo mismo acá. Esos eran nuestros sectores, ¿no? Listo. Y bueno, luego de este resalto, pues igual, aquí va a seguir el tirante normal, ¿no? Va a seguir aquel tirante normal. Y lo que va a pasar es que aquí tenemos una altura de 3.43 y tenemos al final una altura de 4. Así que el régimen que va a venir está de un flujo subcrítico hacia un flujo en reposo, ¿no? Entonces lo que se va a dar ahí simplemente va a ser una entrega, ¿no? Y la entrega va a tener que dar entre 3.13 y 14. Bueno, no precisamente así, ¿no? Sino más bien si esto estuviera con una pendiente más dada, sería algo así, ¿no? Un pendiente normal y una entrega, ¿no? Algo así sería. Más o menos la forma de entrega al reservorio, ¿no? Entonces acá también se está dando una curva. Estamos igual en la zona del flujo subcrítico y en esta parte pues tenemos la curva tipo M y tenemos que se está dando en el sector 1, así que será la curva tipo M1. Entonces aquí estamos viendo, me faltaba esta curvita de acá que era la curva H3. Entonces estamos viendo de que en este sistema, ¿no? Se están dando dos resaltos hidráulicos. Ambos son resaltos hidráulicos barridos, ¿no? Pero la curva que está desarrollándose antes en este caso es un H3 porque está en una pendiente horizontal. En la parte inferior es una curva M3, ¿no? Porque está pues en un canal subcrítico, ¿no? De régimen subcrítico. Y de ahí tenemos todas las demás curvas, ¿no? Que se dan. La M2, la S2, la M3 y la M1 al final, que vendría a ser la entrega. Entonces, ¿qué podría variar, por ejemplo, en este ejercicio? ¿Qué pasaría si me sale más bien un resalte hidráulico ahogado? Entonces, ¿no? Si fuera un resalte hidráulico ahogado, ¿qué me hubiera salido? Hubiera tenido con YN, ¿no? De 1.2719, hubiera salido, ese hubiera sido Y1, el Y conjugado me debió haber salido un tirante no menor, o sea, ¿qué quiere decir? Hubiera sido algo así, hasta este punto, ¿no? No llegar a ser el valor del tirante normal de aguas abajo, ¿no? O sea, como el tirante normal de aguas abajo es 3.13, me hubiera salido de repente de 3, ¿no? Entonces, este sería un resalte hidráulico ahogado, ¿no?
Entonces, si hubiera sido ese el caso y me hubiera salido un resalto hidráulico ahogado, ¿no? Tomando como Y1, el Y normal, y pues no tiene la suficiente fuerza como para llegar hasta la parte del tirante de aguas abajo. Entonces, ¿qué sucede con ese radio o con este resalto hidráulico? Pues ya no lo voy a recalcular como lo que pasa aquí con el resalto hidráulico barrido, pero sí le voy a cambiar de lugar. O sea, que en vez de que se desarrolle acá, pues va a subir aguas atrás, ¿no? A un punto donde va a empezar igual, el Y1 va a seguir siendo el YN, ahí comenzaría mi resalto, ¿no? Hasta el valor de Y2, que son los que calculo acá, y todavía aquí voy a tener una entrega entre precisamente este Y2, que debe ser un valor menor al tirante normal de aguas abajo, y todavía va a haber una entrega ahí, ¿no? Algo así. Entonces ahí habría una curva más, y la curva sería pues sobre la parte crítica, así que sería esta una curva S1. Justo lo que estábamos hablando en el ejercicio anterior que estábamos viendo cómo calcular, ¿no? Sería este caso, ¿no? Donde tendríamos, por ejemplo, un radio o un resalto hidráulico ahogado, ¿no? Esa sería la diferencia con el que hemos encontrado. El que hemos encontrado acá ha sido el resalto hidráulico, ¿no? Que es el barrido, por tanto hemos recalculado los nuevos valores, porque este salió pues mayor que el tirante aguas abajo. Pero si nos hubiera salido el ahogado, la forma de trabajar con el ahogado sería que no lo presentamos aquí, sino el hidráulico se da aguas atrás, ¿no? En esta parte. Y todavía va a tener pues una altura de entrega, desde precisamente el Y conjugado hasta el tirante aguas abajo, ¿no? En el caso de que hubiera sido ahogado. Entonces borramos esto porque eso puede ser pues una variante, por ejemplo, a esta entrega, ¿no? Así que serían esos los dos casos que se pueden presentar. El ahogado y este otro resalto que es el barrido. Aquí puse, con razón se perdió. Listo. Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio de la compuerta. Entonces, en la parte de prácticas, van a descargar una hojita de cálculo. Está en la sesión 14, por favor. Es la hojita de cálculo de compuertas, ¿no? O sea, es una hojita bastante sencilla, donde simplemente se ha puesto ahí las ecuaciones en un orden como para iterar nada más, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Porque cuando estamos trabajando con lo que es la compuerta, nos pueden dar diferentes datos. Y en clase, pues hemos visto que tenemos varias de esas formulitas. ¿Sí te escucha? Para el final va a ser el mismo esquema de la PC2. Ay, no sabría porque ya pues ahí ya nosotros ya no vemos, digamos, esa parte, ¿no? Pero son pues los mismos temas, ¿no? Por el estilo de los que vienen. Ah, del EGRAS también. Sí, sí, eso va a entrar si no estoy mal, sí. Sí, pues sí toma tiempo, chicos, ¿no? El problema del EGRAS es poner los datos, ¿no? Ah, verdad. En PDF, Excel, esas cosas. Sí, pues, y todavía, bueno, en el examen final eso sí es una indicación general para todos, ¿no? Ujú. Sí, pues es verdad.
¿no? Nuestra extra siempre demora un poquito de tiempo, pues chicos, así es. Un poco para elaborar y también para poner los datos, ¿no? Sí, ¿no? La petición también fue esa, para que se pueda colgar en Excel, ¿no? Ujú. Sí, pues chicos, como les digo, espero de que venga un poquito menos para el parcial, o por lo menos que sí esté pues con el tiempo. Ujú. Les sería más fácil, ¿no? Si esa petición, sí he escuchado ya también en otro de vuestros salones. Ujú. A ver si de repente pues pueden pedir de alguna forma eso, ¿no? De repente mediante los delegados, a ver si exponer, ¿no? Ese caso, pero con un poquito más de tiempo, ¿no? La otra vez la pregunta fue ya cuando estaba pues planteada nuestra PC, ¿no? De repente podrían hacer esa sugerencia, ¿no? A ver. Entonces, como les digo, descarguen por favor una hojita que está en la parte de práctica. Esta hojita le subí en la sesión 14. Y vamos a usar pues esta hojita, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues es simplemente las ecuaciones de acá, ¿no? Para compuerta. Un ratito. Ahora se escucha mejor. Tengo un poquito de bulla por aquí, lo siento, chicos. ¿Se escucha mejor? Ok. Entonces, como les digo, aquí tenemos pues estas ecuaciones. Y para nuestra compuerta lo que nos pueden dar son datos distintamente. Nos podrían dar, por ejemplo, el Y1, nos podrían dar la apertura o nos podrían dar Y2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos datos? Pues aquí los tenemos relacionados de diferentes formas en nuestras ecuaciones. Por ejemplo, el caudal es igual al coeficiente de descarga por el área debajo de la compuerta por la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia de los tirantes Y1 menos Y2. Y2 está en función de la apertura, ¿no? Por este coeficiente de contracción. Y este coeficiente de contracción lo vamos a usar casi como dato, que va a ser pues un aproximado a 0.61. Ahora, el coeficiente C sub D de descarga también tiene una ecuación en función del otro coeficiente de contracción sobre la raíz de 1 más Y sub 2 sobre Y sub 1, ¿no? Y esos valores de C sub D se estima que debe estar entre 0.50 y 0.57, pero por ahí pues también podría subir su valor y cuanto más se acerque a 0.60, pues esta compuerta se comportará más como un orificio, ¿no? Y bueno, exacto, ¿no? Entonces aquí pues tenemos justo la descripción de esos elementos, ¿no? Y les voy a explicar cómo está hecha nuestra hojita con estas ecuaciones. Acá también tenemos el flujo modular que es igual a 2/3 de Y1, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta hojita? Miren, por ejemplo, aquí, si nos dieran el caudal, si nos dieran la base, ¿no? Del canal y este coeficiente de contracción que prácticamente es como un dato que vamos a usar, y nos dieran Y1, entonces podríamos hallar los otros elementos, en este caso asumiendo un valor todavía de Y sub 2, ¿no? Asumimos un valor de Y sub 2x, con el cual ya podríamos hallar el valor de A, porque miren, Y sub 2 está en función de A.
Y luego podemos hallar el área bajo la compuerta A sub 0. Y luego podemos hallar lo que son estos dos coeficientes. Entonces, ¿en qué radica nuestra hojita para las iteraciones? Radica en que hemos puesto los dos valores de dos ecuaciones que tenemos acá para C sub D. En la primera se ha despejado C sub D igual al caudal sobre el área por la raíz, que es el valor que nos tiene que resultar acá. Y en la segunda, ¿no? Se ha tomado esta segunda ecuación, C sub C sobre la raíz de 1 más y cuadrado o y sub 2 sobre y1, ¿no? Y en teoría, pues deberían de salir el mismo valor de ambos, ¿no? Claro que cuando yo estoy asumiendo ya sea y1 o y2 como valor, pues eso no va a pasar. Pero como deben de salir iguales, entonces lo que yo tengo acá es una diferencia que debe ser 0 entre ambas, ¿no? Porque ninguno de los dos es un valor todavía real hasta que se itere pues con el valor que hemos asumido. Entonces una vez que se itere con este número, pues se va a llegar a una igualdad y ahí está ya resuelta nuestra ecuación, ¿no? Lo mismo en un segundo caso. Si nos dan, por ejemplo, el caudal, la base, este coeficiente de contracción prácticamente como dato de 0,61 y nos dan, por ejemplo, la apertura, ¿no? De repente esto puede ser más común porque usualmente podemos controlar la apertura, ¿no? Más o menos. Entonces, para calcular los demás elementos Y1 y Y2, en este caso, si tengo A, ya tendría el área porque tengo la base, ¿no? La base por área. Y lo que asumiría más bien en este conjunto de ecuaciones sería un valor de Y1, ya que Y2 lo puedo conocer si tengo el espacio debajo de la compuerta. Y2 es A por C sub C. Entonces, este Y2 sí ya sería un valor conocido. El que no se podría conocer sería Y1. Así que tendríamos que asumir igual un valor y el mismo procedimiento, ¿no? Iterar entre estos dos valores hasta que tengan una diferencia de 0. Y en el último, también tenemos aquí el caudal igual, la base como dato, C sub C que es 0,61 y el dato de la vena contracta, ¿no? O Y sub 2. Entonces lo mismo, en este caso igual se está asumiendo Y1, ¿no? Porque A se puede calcular despejando igual esta misma ecuación, ¿no? Y sub 2 sobre C sub C, así que ya tendría el valor de A, por tanto la única incógnita sería Y1. Y lo mismo aplicamos, ¿no? Así que en eso consiste esa nuestra hojita de cálculo, es solo con las ecuaciones que tenemos acá. Entonces vamos a ir a ver cómo resolver. Y nos dice, el sistema de conducción del canal de irrigación Los Sauces presenta sectores donde los tramos son totalmente horizontales y de gran anchura, ¿no? La supervisión se encarga de analizar uno de ellos por donde circula un caudal de 5 metros cúbicos por segundo por metro. Esa es la nomenclatura de un canal, o digo de un canal de un caudal unitario, ¿no? Y nos dice, con coeficiente de resistencia n igual a 0.015. En su recorrido de dicho tramo se ubica una compuerta que origina la salida de la abertura una vena de agua contraída de 0.90 metros. Aunque debería ser un poquito más atrás, la vena contraída de 0.90 metros, ¿no? Así que ese será pues el valor de Y sub 2, ¿no? De nuestro Y sub 2. Bueno, otro que nos dice que es el canal horizontal, ¿no? Así que ya sabemos que no va a haber YN. YN es infinito. ¿Y qué más? ¿Qué nos pide? Ah, no, todavía nos dice acá, si a 30 metros aguas abajo de la vena contraída se inicia un resalte hidráulico, no nos dice que se inicia un resalte hidráulico a 30 metros, o sea, acá tenemos un Y que va a ser Y1'. Determinar la profundidad o tirante aguas arriba de la compuerta.
este será pues Y1. La profundidad o tirante distante 30 metros, aguas abajo de la vena contraída. O sea, este que no o Y'1. Luego nos dice el tirante conjugado mayor del resalte hidráulico, ¿no? O sea, acá nos dice que hay un resalte hidráulico. O sea, hay que hallar Y2'. Y luego nos dice, mediante el método de integración gráfica, la longitud de curva del remanso desde el final del resalte hidráulico hasta la sección terminal en caída libre. Entonces acá nos dice también que está cayendo en caída libre. Para 20 tramos considerando un ancho de 30 metros, ¿no? En este caso ya nos dan al final de la pregunta un ancho. Pero nosotros lo que podemos hacer es trabajar todo con el caudal unitario, no para una base unitaria, no para una base de 1. Y ya al final pues haremos el cálculo con ese ancho que nos dice en el dato, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y nos dice pues hallar el perfil de la superficie y los tipos generados a sustentar. Entonces lo que tengo aquí es lo siguiente. Primero, un poquito vamos a recordar nuestros conceptos. Si acá yo tengo un resalte hidráulico, ¿qué quiere decir que hay acá? Si me dicen que esto es un resalte hidráulico, acá estaré viniendo de supercrítico a subcrítico, ¿no? Si no, de otra forma no se daría pues un resalte hidráulico. La única forma que se dé el resalte hidráulico es un cambio de régimen de supercrítico a subcrítico. Entonces, eso quiere decir que el régimen en esta zona va a estar en un régimen subcrítico, ¿no? Y si está en un régimen subcrítico, pues va a venir algo así y luego se precipita, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, habíamos visto que acá Y no existe, pero sí Y sub C. Entonces, para que se dé ese cambio de supercrítico a subcrítico, necesariamente el resalte hidráulico por algún lado ha tenido que pasar el tirante crítico. Entonces, si yo me voy al trazo, pues yo puedo ubicar ese tirante crítico que estaría dado aquí, ¿no? Entonces, como este está llegando a ser un flujo subcrítico, en algún momento cuando se genere el resalto, pues va a tener esta caída, ¿no? De flujo subcrítico, una caída acá, por tanto, acá se va a generar un tirante crítico. Está bien, ¿por qué se va a generar un tirante crítico? Porque aquí estamos en un régimen subcrítico, ¿no? Y de acá, pues, para ir, para precipitarse, pues tendrá necesariamente que pasar por el tirante crítico, ¿está bien? Entonces, ya con el dato que me da aquí en mi problema, ya hemos bosquejado prácticamente las curvas que se tienen aquí, ¿no? Ah, y en la parte anterior a Y1, pues igual, ¿no? En la parte anterior a Y1, pues puede estar viniendo de algún lugar, ¿no? Así que sería ese tipo de curva en la que se podría generar, ¿no? Hacia Y1. Y bueno, estamos en un canal horizontal y ya sabemos que son las curvas tipo H. Y que esto sería el sector 2 y el sector 3 porque el 1 no existe. Entonces, esta curva va a ser nuestra curva horizontal, pero ahí.
va a ser nuestra curva H, ¿no? Y en el tramo 2, ¿no? En el tramo subcrítico. Entonces ya tendríamos, bueno, la última pregunta resuelta, ¿no? Todo porque tenemos que recordar, pues, dónde se da, entre quiénes se da el resalto hidráulico y una ubicación tentativa para el Y crítico, ¿no? Y ahora, pues, hay que comprobar en todo caso con los resultados que hallemos de acuerdo a lo que podamos trabajar. Entonces, vamos a trabajar con nuestra hojita para hallar el primero que nos dice Y1. Entonces venimos acá y el tirante unitario en este caso va a ser 5. Por tanto, podemos trabajar con la base de 1 y vamos a trabajar con el valor de lo que es la vena, el coeficiente de contracción, que será pues de 0.61, ¿no? El recomendado o el aproximado. Y luego el valor de Y2 en este caso, ¿no? Porque nos da la vena contracta, que será pues de 0.90. Está bien, ahí está, ¿no? 0.90 es el tirante en la vena contraída. Entonces, en nuestra hojita de cálculo, pues ya nos podemos calcular aquí A, porque A está despejando esta ecuación. El área sería por la unidad, ¿no? La altura por la unidad, y Y1 es el que vamos a asumir. Este Y1 está antes de la compuerta, ¿no? Y en teoría está dándose pues así la vena contracta Y2, ¿no? Que sería pues de 0.90. Entonces Y1 va a tener que ser necesariamente mayor que ese valor, ¿no? Puede ser 1 o más valores, pero mayor que 0.90. Entonces, ya habíamos dicho que la diferencia entre los coeficientes debe ser igual a 0. Y nos vamos aquí a buscar, ¿no? Esa diferencia debe ser 0 y el valor que va a iterar es el valor de Y1. Y listo, sale casi 3 metros, ¿no? 2.95. Entonces nos vamos a recortar esto. Nos vamos a nuestra hojita. Listo, entonces ya tenemos el Y1, ¿no? Que sería 2.9503. Luego nos falta la profundidad de tirante aguas abajo, ¿no? Entonces, para eso vamos a tomar esta ecuación y la vamos a resolver. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué hay en esta ecuación? Aquí está, X es igual a 30, N coeficiente de Manning, gravedad, tirante crítico. Nos falta tirante crítico, el que queremos hallar es Y. Y acá también tenemos el caudal unitario y también tenemos la diferencia de Y sub C menos Y. Y Y sub C todavía no lo conocemos. Entonces Y sub C es igual a la raíz cúbica del caudal al cuadrado unitario, o sea, 5 al cuadrado, no sobre 9.81. Entonces podemos hallar el valor de
nuestro y sub c, ¿no? De nuestro tirante cripto. Esto era 5. La solera 1. Y nos sale 1.3659. Entonces vamos a comprobar. Bueno, acá todavía no tenemos ningún valor, pero este es 1.36, ¿no? Por lo menos mayor que 0.90. Y ya está, entonces ya podemos trabajar esta ecuación. Y a ver, la vamos a resolver en Excel. Y vamos a nuestra hojita, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos como dato a x, que debe ser igual a 30. Pero también podemos sacar x de esta ecuación para iterar, ¿no? ¿Y qué necesitamos para x de nuestra ecuación? N, que es 0.015. Necesitamos y sub c, que es igual a 1.3659. Y pues eso creo que es todo lo que nos hace falta. Y el caudal unitario. De 5 metros cúbicos por segundo por metro. Entonces ahora sí podemos hacer aquí. Ya para esto vamos a tener que asumir un valor de y. Un valor cualquiera, por ejemplo, 1. Y listo, podemos armar aquí nuestro espacio. Entonces será 3 entre 4 por n al cuadrado por 9.81. Todo esto, bueno, esto lo dejan, van a estar en 4. Todo por la diferencia de los tirantes, ¿no? Y sub c elevado a la 4/3 menos, en este caso, y asumido igual a la 4/3 y cerramos. Ahora es menos 3 entre 13 por n al cuadrado. Esto todavía es por caudal unitario al cuadrado. Y todo esto por la diferencia de nuevo de y sub c elevado a la 13 entre 3 menos el tirante y que estoy asumiendo, lo mismo, ¿no? 13 entre 3. Y tenemos esa ecuación, ¿no? Así que esta ecuación que se supone fue asumiendo un valor de y, debería de salir 30. Entonces me voy aquí, me voy a datos y quiero que este valor sea 30. Y hay que iterar este valor de y.
Y listo, sale 11.2222. Entonces ya tenemos aquí el valor de 1.1122. Como por acá. 1.1122. Listo, ¿qué más nos pide? El tirante conjugado mayor de resalte hidráulico. Entonces ya será más fácil. Listo. Entonces, ¿dónde está? Ponemos nuestros datitos. Es de 5, solera de 1 y el tirante es de 1.1123. Y nos sale el conjugado de 1.6557. 1.6557. Entonces, efectivamente, este 1.6557 pues es mayor que mi tirante crítico, que era 1.365, y por tanto pues va a venir así, y en la parte final va a tender a reducir, porque va a tener que pasar precisamente por ese tirante crítico, no antes de precipitarse. Y bueno, ahora sí tenemos que hallar entonces, mediante el método de integración gráfica, lo que nos pide ahí, ¿no? Entonces, a ver. Tomamos nuestra hojita. Y el flujo gradualmente varía. ¿No? Entonces, aquí agarramos unos datos. Y nos pide mediante integración un gráfico. A ver, es de 30 metros de ancho. Entonces, el caudal es de 5, caudal unitario por 30 de base. Entonces estamos hablando de un caudal de 150 metros cúbicos para ese ancho de 30, ¿no? Ese es S sub 0, el valor de B es unitario, no, no miento, es de 30. Esto nos están dando pues 30, Z0, N 0.015 y este Y sub 1. Este Y sub 1 va a ser nuestro tirante crítico. Entonces el tirante crítico hemos hallado de 1.3659. Y el tirante, o digo el otro tirante con el que vamos a poner es el tirante conjugado 1.6557.
1.6557. En este caso no hay problema de usar los valores exactos porque no hay pues el problema de que ninguno de los dos es el tirante normal, ¿no? Así que se puede coger igual los valores como tal y nos dice si a 30 a 20 tramos, ¿no? Entonces acá ponemos a 20 y nos vamos a buscar este valor que sería 1.6557. Que debería ser esto. Y lo que tenemos aquí es la longitud de 48.8. Entonces, entre estos es de 48.8. Listo, esa sería la longitud de la curva de remanso, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Y hemos graficado, pues ya tenemos todo ahí. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio para que ustedes lo resuelvan, pero lo vamos a explicar igual. Aunque no estamos a tiempo, vamos a resolverlo mejor. Lo había visto mal, ahora pensé que ya estábamos. Bueno, entonces tenemos así, ¿no? Se tiene un canal rectangular con un ancho de soleres de 2 metros. El coeficiente de rugosidad de Manning es de 0.015 y conduce un canal con un caudal de 2.5 metros cúbicos y tiene una longitud considerable. Nos dice, en el canal existe una compuerta cuya apertura es de 0.35. Ahí está. Y tiene un perfil de fondo mostrado en la figura, ¿no? S1 igual a 0.02. Considerándose 0.61, calcule, ¿no? El tirante normal del canal y el tirante crítico. Determina los tirantes antes y después de la compuerta, la longitud de la vena contraída, determinar si es un flujo modular. Calcule los tirantes conjugados del resalto hidráulico si es que se produce y la energía disipada en el resalto. Determine la longitud desde la compuerta hasta el final del resalto y complete el perfil cualitativo del canal. Entonces, de primera intención vamos a hacer como lo que solemos hacer, no importa que aquí no haya, o digo que acá haya una compuerta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar YN y Y sub C. Entonces, acá. YN para saber cuál es el régimen de esta zona. O digo Y sub C y Y sub N para saber cuál es el régimen. Entonces, aquí nos dan un caudal de 2.5. La solera, 2 metros. Z0, rugosidad 0.015. Y la pendiente la tenemos aquí, 2 ceros, 2. Calcular. La frente normal es de 74.
o de 0,74. Y más o menos, si esto es 35, digamos que el doble de aquí será pues para todo este tramo, ¿no? Hasta el final. Ahora hay que determinar Y sub C. Y Y sub C, vamos a retirar este crítico, porque es 250, ¿no? La solera es 2. Y después 0,5421. Y sub C 0,5421. ¿Y qué más nos va a faltar? Entonces, eso sería para empezar a construir, ¿no? Esto lo trazamos ahí todavía sin tomar en cuenta lo que es la compuerta. Entonces ya podemos ver que nuestro régimen está en un flujo subcrítico, ¿no? Y si vemos aquí, tenemos que la compuerta tiene una apertura menor al tirante crítico, ¿no? De mi canal. Por tanto, pues aquí voy a tener esta parte que sería mi longitud de vena contracta. Aquí sería Y2, ¿no? Y esto continúa en un régimen supercrítico, pero mi canal está en un régimen subcrítico. Por tanto, pues va a aparecer sí o sí de resalto, ¿no? Para este cambio de régimen. Y pues veremos cómo es que resulta. Entonces, ya tenemos por lo pronto los tirantes normales y el tirante crítico. Entonces nos vamos otra vez a nuestra hojita de cálculo para poder extraer pues más valores, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que nos dan aquí? No dan la apertura en A. Entonces vamos, aquí vemos en qué caso, en cuál de estos casos nos da la apertura en A. Y es en el segundo, ¿no? Entonces acá calculamos caudal 2,5, la base 2, el coeficiente de contracción de 0,61 y A, ¿no? Que es 0,35. Y listo, asumimos un valor para Y1 y esa diferencia debe ser esa diferencia debe ser 0 y la celda que debe de cambiar es esta. Entonces tendremos lo bastante cercano a 0 y nos llevamos todas estas respuestas.
Listo, entonces aquí ya podemos construir pues nuestro perfil, ¿no? Entonces, el primer tirante será 2.1339, es mayor que 74, se estará por acá. Entonces, si es que está viniendo esa altura de Y sub 1 de este canal que tiene pues una pendiente así, pues igual estará subiendo hacia este punto, ¿no? Hacia Y1. Entonces, ¿qué curva va a ser esta? Estamos en una sola pendiente, por tanto tenemos un solo tipo de curvas, la curva M. Y eso va a depender pues de qué sector es donde se desarrolla, ¿no? Entonces, de inicio tendríamos ahí nuestra curva M1. Luego tendríamos esta longitud de curva contracta que es 0.5738. ¿No? Y luego aquí vamos a ver qué elemento más tenemos y nuestro Y sub 2 que es 0.2135. Entonces, ya podemos igual hacer el análisis, ¿no? Vaya, ahí sí es un flujo modular. Aquí está, ¿no? También aquí tenemos lo del flujo modular. Y aquí ya podemos hacer un análisis, pues, del resultado del resalto, ¿no? Así es que otra vez vamos a tomar entonces acá tenemos caudal 2.5 solera 2.5 solera 2 y el tirante 0.2135. Entonces nos sale el conjugado 1.11. O sea, si esto es 74, esto sale algo así. Entonces ya hemos visto que en ese caso, pues, cómo se comporta este resalte hidráulico barrido, pues todavía aquí va a tener una curva y de aquí recién se producirá mi resalto hidráulico, ¿no? Es el resalto hidráulico barrido. Entonces voy a tomar el YN, que es 0.74, a ver, entonces, un ratito, y este con 0.74, y ya está. Y ya tenemos pues nuestro punto inicial que es 0.3832. Este de aquí. Este Y1 es 0.3832. No, y mi resalto va a ser pues hasta Y sub 2 prima, que es igual a Y sub N, y que es igual a 0.74. ¿No? Entonces eso sería mi perfil. Ya están los tirantes conjugados ahí.
¿no? Y determina la longitud desde la compuerta hasta el final del resalto. Entonces, esta longitud desde la compuerta hasta el final del resalto, pues sería todo esto. La longitud de la vena contracta. Ahora, esta curva que se da aquí. Y el tipo de curva, pues estamos en la zona de subcríticos a tipo M. Será una curva tipo M. Y en el sector donde está, pues esto es 1, 2, 3. Está en el sector 3. Bueno, entonces eso sería, creo. Entonces sería esta la longitud de esta curva M3 y más mi longitud del resalto hidráulico. Está bien, entonces, ¿para qué me están dando este conjunto de medidas que debo de hallar? Porque, pues, todo esto debe ser la zona a revestir, ¿no? Eso vendría. ¿Alguna pregunta, por favor? Y acá continuaría nuestro flujo, ¿no? Hacia Guasabal. Listo, chicos. Entonces, eso ya saben. Esto se hallaría, pues, por cualquiera de los métodos, ¿no? Esta curva que va a estar dada entre este punto y este de aquí. Otra cosa que hay que también comprobar en nuestros cálculos, que este punto de inicio no sea mayor que el tirante crítico, ¿no? Si sale mayor que el tirante crítico, entonces no estaría bien, ¿no? Debería salir así. Simplemente el recorrido dentro del flujo todavía supercrítico, ¿no? Listo, chicos. Entonces, tienen ahí las hojitas de esta compuerta, ¿no? Una pestaña de prácticas para que la puedan ver. Y pues, eso sería en todo caso nuestra clase de hoy.